Parte 4. Señales de la segunda venida de Cristo. En esta cuarta y última entrega se hablará acerca de cuán cercano está su segunda venida y eventos que la preceden, estableciendo para ello un marco referencial, el cual no es una fecha exacta, porque establecerlo sería antibíblico, ya que en la Biblia no hay referencia de fechas exactas, pero sí de señales o indicios, y precisamente estos 4 capítulos están basados en ellos y sobre todo de acuerdo a la Biblia. Jesús en Mateo capítulo 24 versículos 21 y 22, hablando de la gran tribulación, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Como cité en el capítulo anterior, en el libro de Apocalipsis se describe 3 tipos de juicios de Dios durante la gran tribulación: el juicio de los 7 sellos, el de las 7 trompetas y el de las 7 copas, los cuales están distribuidos durante los 7 años que dura esta etapa de la humanidad. Para que tenga usted una idea de la mortandad en la segunda mitad de la gran tribulación, que es la etapa más crítica, voy a citar algunos pasajes de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9 versículo 18 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Actualmente la población mundial es aproximadamente de 7.200 millones de habitantes, y en este juicio muere la tercera parte, o sea, 2.400 millones. Esto sin considerar la cantidad de millones de muertos que ocurrirán en los demás juicios, producto de las explosiones nucleares, eventos cósmicos y desastres naturales. Es así que, por ejemplo, en la gran tribulación está profetizado 3 terremotos de gran intensidad, de los cuales uno de ellos será de carácter mundial, el más grande de la humanidad a través de todos los tiempos, según Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 20. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 22, que esos días terribles se acortarán por causa de los cristianos fieles. Es decir, la tierra no será desintegrada ni tampoco será el fin del mundo, sino que después de la gran tribulación viene un tiempo de paz y de gobierno mundial de Jesucristo, por espacio de 1000 años. Y esto lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6, y Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, es el juicio de la primera trompeta, el cual da cuenta que es lanzada sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quema toda la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9, es el juicio de la segunda trompeta, en el cual algo parecido a una gran montaña ardiendo en fuego cae al mar, y la tercera parte de ésta se contamina, y muere la tercera parte de los seres marinos, y la tercera parte de las naves son destruidas. Apocalipsis capítulo 8 versículo 12 señala un evento cósmico que afectaría la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y tercera parte de las estrellas, a fin de que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Apocalipsis capítulo 8 versículo 10 y 11 es el juicio de la tercera trompeta, donde cae a la tierra un cuerpo celeste llamada ajenjo, como una antorcha en llamas, ¿acaso un asteroide o un cometa? Y cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y la tercera parte de las aguas se hicieron amargas, por lo que hubo mucha mortandad entre la gente. En otro video titulado Un mundo invisible pero real, explicaré con apoyo bíblico que el radio de acción de los espíritus inmundos o demonios son el segundo cielo, o espacio exterior, y el primer cielo lo que llamamos atmósfera, ya que el tercer cielo, que es la morada de Dios, fueron expulsados de allí cuando Lucifer y sus ángeles se rebelaron. Pero Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9 da cuenta que habrá una batalla cósmica en el cielo, o sea en el segundo cielo o espacio exterior, entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra el dragón, o sea Satanás y sus ángeles, dando como resultado que Satanás y sus ángeles sean expulsados del segundo cielo y lanzados a la tierra durante la segunda parte de la gran tribulación,
y ataquen a los seres humanos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 12, da cuenta que en la segunda parte de la gran tribulación habrán demonios a quienes les fue dada la orden de no matar, sino atormentar a los hombres por 5 meses. Lea también Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21 y observe la actuación de los demonios. Retomando nuevamente Mateo capítulo 24, versículo 29, que textualmente nos dice que inmediatamente después de la gran tribulación acontecerá otro evento cósmico, donde el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es evidente que algo tremendo sucederá en el cosmos. Prosiguiendo con Mateo capítulo 24, versículo 30, que nos dice que luego que las potencias de los cielos sean conmovidas, y cito entre comillas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cabe la pregunta, ¿cuál será la señal cuando Jesucristo esté regresando por segunda vez? La respuesta es que Jesús viene en llama de fuego, y voy a citar textualmente segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 10, que dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. Prosiguiendo con Mateo capítulo 24, versículo 31, cuando Jesús esté regresando a la tierra, dice textualmente: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En el párrafo anterior nos dice que Jesús viene a la tierra con sus ángeles, y estos juntarán a los santos escogidos que están desde un extremo del cielo hasta el otro. Estos escogidos serán los santos del Antiguo, Nuevo Testamento y todos aquellos que a través de los siglos, cuando estuvieron en vida en la tierra, hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Muy amado lector, ya que estuvimos compartiendo Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, le pido muy encarecidamente que preste mucha atención lo que a continuación voy a desarrollar, el cual trata de Mateo capítulo 24, versículos 32 al 36, que dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Vamos a escudriñar a la luz de la Biblia cada uno de los versículos de Mateo capítulo 24, versículos 32 al 36, citados anteriormente. Jesús en el versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En la Biblia, cuando habla de la higuera, ¿a quién se está refiriendo? La respuesta es a Israel, y voy a citar 2 pasajes de la Escritura para sustentarlo, del libro de Oseas y del profeta Jeremías. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, capítulo 9, versículo 10, dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. En Jeremías capítulo 24, versículos 3 al 7 dice: y me dijo Yahvé, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Yahvé diciendo: así ha dicho Yahvé, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien,
y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Yahvé, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. En el versículo 5 observamos que los higos están relacionados a los judíos del reino del sur, que es Judá, los cuales fueron hechos cautivos y transportados por el rey Nabucodonosor a Babilonia, tierra de los caldeos, por espacio de 70 años. Y esto lo dice la Biblia y lo confirma la historia universal. En la presente imagen, hacia la izquierda podemos ver el mapa de Israel dividido en dos reinos, Israel y Judá. Y hacia la derecha vemos el mapa actual de Israel dividido por distritos. El área de Judea y Samaria, Cisjordania, está administrada por Israel y es considerada internacionalmente parte de los territorios palestinos. Note usted que en Jeremías capítulo 24, versículo 6, Dios hablando en futuro promete al pueblo judío que regresarían a su tierra, se establecerían allí, edificarían sus construcciones y no serían otra vez desalojados de su tierra. Y es más, en el siguiente versículo, el 7, Dios a través del profeta asegura que los judíos se convertirían a Dios de todo su corazón. Y esto, amado lector, ocurrirá cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, al final de la gran tribulación. Ahí el pueblo de Israel lo aceptará como su Mesías y su Dios. Como sostuve anteriormente, la historia universal nos dice que el pueblo de Israel, o sea, los transportados de Judá, fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor II el año 607 a.C. y regresaron a su tierra el año 537 a.C., o sea, después de 70 años, fecha en que el rey Ciro de Persia, quien había conquistado Babilonia, les otorga la libertad y el consiguiente regreso a su antiguo territorio. Los judíos estarían en su tierra desde el año 537 a.C. hasta el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito destruye Jerusalén y la inunda completamente, destruyendo el segundo templo judío, tal y como lo había profetizado Jesús en Mateo capítulo 24 versículos 1 y 2, quedando en la actualidad el Muro de los Lamentos como único vestigio de lo grandioso que alguna vez fue. Desde el año 70 después de Cristo, a raíz de la invasión del emperador Tito a Israel, se produce la diáspora o dispersión del pueblo judío por todo el mundo, y desde entonces el pueblo hebreo habitó disperso en varios países del mundo. Es en mayo del año 1948 que florece o retoña Israel, cuando por mandato de las Naciones Unidas se crea el Estado de Israel, y como sostienen las Escrituras, de allí en adelante nadie lo sacará de su tierra. Muy amado lector, de todo lo expuesto hasta el momento, y retomando nuevamente Mateo capítulo 24 versículo 32 que dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Podemos concluir que A. La higuera es Israel. B. Por tanto, la rama de la higuera que está tierna y empieza a brotar o retoñar o florecer se refiere cuando Israel es creado como Estado por mandato de las Naciones Unidas en mayo de 1948, y los judíos dispersos por todo el mundo empiezan a regresar a su antiguo territorio. C. La frase «sabéis que el verano está cerca» indica una estación del año que todo ser humano debe reconocer. Del mismo modo, la creación del Estado de Israel es algo fundamental para reconocer la segunda venida de Cristo. D. El punto C se clarificará con el pasaje de Mateo capítulo 24 versículo 33. Mateo capítulo 24 versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. A través de los 3 capítulos de las señales de la segunda venida de Cristo, se ha venido citando Mateo capítulo 24, en el cual se hace referencia a las pestes, hambres, terremotos, guerras y rumores de guerras, falsos cristos y falsos profetas, aumento exponencial de la maldad, aparición de la abominación desoladora, que es la imagen del anticristo, en el templo judío a ser reconstruido, la higuera que florece, o sea, la fundación del Estado de Israel. Por ello dice Mateo capítulo 24 versículo 33, que cuando veamos estas cosas, está a las puertas o cercana la segunda venida de Cristo.
En Mateo capítulo 24, versículo 34, Jesús hace una precisión respecto a su segunda venida, el cual debe ser tomado como marco referencial, y el cual dice así: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Salmo capítulo 90, versículo 10, nos dice cuántos años dura una generación, y lo cito textualmente: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. En Mateo capítulo 24, versículo 32, cuando Jesús habla acerca de la higuera que es Israel, que cuando empiece a florecer, refiriéndose a la fundación del Estado de Israel, su venida estaría cerca a las puertas. Y es por eso que en Mateo capítulo 24, versículo 33, Jesús dice que la generación en la cual ha florecido la higuera, o sea, la generación que nació cuando fue fundado el Estado de Israel en mayo de 1948, no pasaría o no moriría hasta que todo eso acontezca, o sea, serían testigos presenciales de su segunda venida. Si el Estado de Israel fue fundado en mayo de 1948, y obteniendo como dato que según el Salmo capítulo 90 versículo 10, una generación dura entre 70 y 80 años, podemos establecer como marco referencial que de ninguna manera es una fecha exacta, lo cual sería antibíblico hacerlo, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de manera visible a la tierra, donde todo ojo le verá, estaría en el rango de los años 2018 al 2028. Para llegar a ese resultado, solo hay que sumar el año de 1948 a los años que corresponden una generación, que son 70 y 80 años respectivamente. Amado lector, entienda bien, no se está fijando una fecha exacta, solo se está fijando un marco referencial o indicio de su segunda venida. Por ello, Marcos capítulo 13, versículo 32 nos advierte: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Lo que sí podemos concluir es que la generación que nació cuando fue creado el Estado de Israel en 1948 será testigo presencial cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra y establezca un gobierno mundial de 1000 años, según sostiene Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Como dije en el tercer capítulo de esta serie, Israel es el reloj de Dios para la humanidad. Mire usted a Israel, porque lo que allí acontezca le atañe al mundo. Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39 describe cómo será el comportamiento de la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, y lo compara con los días de Noé, antes del diluvio, cuando nadie creía en el mensaje de este justo, ya que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Por eso Jesús advirtió que así sería su segunda venida. Por ello, Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 42, nos exhorta: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Siendo este el último capítulo de la serie Señales de la segunda venida de Cristo, el cual será visible a todo el mundo, porque todo ojo le verá, sea creyentes o no creyentes. Déjeme decirle que la Biblia habla también de una segunda venida de Cristo, pero no de manera visible al mundo, sino que será visible solamente para los fieles creyentes en Cristo. Y esto ocurrirá antes de la gran tribulación, pero eso será tema de otra presentación. Amado lector, si usted llegó hasta este último capítulo, déjeme decirle que es valiente, porque el camino de Cristo es para valientes. Dígame, ¿está usted preparado para su segunda venida de modo tal que sea digno de estar delante de su presencia? Si nunca recibió a Cristo como su Señor y Salvador, o se apartó de Él, le invito a que haga la siguiente oración. Oración para recibir a Cristo como único Salvador. Amado Dios, sé que soy un pecador y necesito que me perdones de toda ofensa y rebelión contra ti, en palabra, pensamiento y obra. Me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego, Señor, que me limpies con la sangre de Jesús. Dame su justicia y una nueva vida en Cristo, transformando mi ser por tu Espíritu Santo. Amado Dios, yo confieso con mi boca
que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, pues tu palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador e invito a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón, para que dirijas y gobiernes mi vida, y ayúdame a encontrar una iglesia donde se predique tu evangelio completo. Bendito Dios, te doy gracias por recibir tu salvación y por inscribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén.